Bien, vamos a continuar. En el vídeo anterior tuvimos un pequeño problema con un error que tenía Arca, que ya está solucionado. Es que no nos dejaba poner el precio porque había un error. En resumidas cuentas, el precio se puede cambiar exactamente igual que si estuviésemos en la ventana de mostrador. Antes no nos dejaba por un error que ya está corregido. Y como digo, el precio se puede editar, corregir, modificar igual que en la ventana de mostrador, al igual que el descuento. Ambos se cargan de las condiciones del cliente y funcionan exactamente igual que hacemos cuando estamos corrigiéndolos, modificándolos en la ventana de mostrador. Por tanto, avanzamos y vamos a ver un caso práctico de cómo trabajar con la ventana de atención hospitalaria. He vaciado los datos con los que trabajamos antes para partir de un ejemplo sencillo. Antes ya hemos visto cómo se genera un presupuesto y ahora vamos a ver cómo a partir de la definición del tratamiento se generan las tareas de hospitalización. Bien, entonces voy a cerrar esta ventana de aquí y simplemente trabajo con la definición del tratamiento. Soy el agente 1, mi mascota pesa 10 kilos y os voy a explicar qué son estos datos. Estos datos, esta es la fecha y la hora a partir de la cual se va a generar el tratamiento. La fecha captura por defecto el día en el que entramos a hacerlo y la hora nos muestra la hora a partir de la hora en la que estamos ahora mismo, que son las 8 de la tarde, más o menos, en intervalos de 4 horas desde la fecha desde la hora inicial del tratamiento, que se puede configurar en útil configuración residencia, como voy a enseñaros aquí. Yo he puesto que la hora inicial de hospitalizaciones es a las 10 de la mañana, por tanto, Arca por defecto, cada vez que yo entre a esta ventana, me va a mostrar aquí una hora que es desde las 10 de la mañana que tengo configuradas en intervalos de 4 horas. Es decir, me mostrará o bien las 10 o las 2 de la tarde, las 6, las 10 de la noche en este caso y así sucesivamente. Esto es porque nos ha parecido práctico que se centralicen las atenciones a las mascotas en una franja horaria similar para todas, para no tener trabajo las 24 horas del día. Quiero decir, podremos hacer lo que nos dé la gana, pero por defecto él nos va a poner siempre esas horas en intervalos de 4 horas a partir de la que configuremos aquí. Por tanto, ahora me ponen las 10 de la noche. Entonces vamos a capturar un par de conceptos, por ejemplo, una estancia hospitalización normal, y vamos a capturar cualquier prueba diagnóstica, qué sé yo, o un control de epilepsia, por ejemplo, para ver con un ejemplo práctico cómo aplica esta ventana lo que hagamos sobre la ventana de trabajo. Estas dos columnas las explicaremos cuando ya trabajemos con la siguiente ventana de trabajo, pero de momento los vamos a pasar por alto. Aquí vemos el más y menos hora, que lo explicaremos en el segundo ejemplo, no ahora, para que empezar por ejemplos sencillos. Entonces, a continuación, vemos la descripción del concepto, el intervalo. Ya expliqué anteriormente que poner intervalo 0, como es este caso, o intervalo 24, tiene el mismo efecto. Significa que se pone una vez al día. No hay diferencia entre 0 y 24. No hay dosis y los demás campos pues, son irrelevantes para lo que vamos a explicar ahora mismo, ¿vale? Vamos a darle al botón de nuevo día, que es lo que hay que hacer cuando queremos definir el tratamiento del día siguiente, en este caso, el primer día de la mascota. Empezará a las 22 horas y
este primer día terminará a las 10 de la mañana, porque así lo hemos configurado, como acabamos de ver en multiconfiguración. En este caso, lo que va a suceder es que me anotará una hospitalización normal a las 10 de la noche y un control de epilepsia también a las 10 de la noche, es decir, ahora mismo. Me refiero, en esta hora y nada más, puesto que el intervalo es de 24 horas. Lo vamos a comprobar. Picamos ahí, nos dice si queremos hacer lo que acabo de comentar, decimos que sí. Esta lo ha generado y la ventana de definición ha desaparecido, se ha cerrado. Vamos a ver lo que ha sucedido en Hospital Atención Diaria. No me voy a parar en lo que vamos a ver en esta ventana, simplemente vamos a utilizarla para explicar la ventana del tratamiento. Por tanto, me voy al final, aquí tengo a Chisca, ¿vale? La filtro para que solo me muestre lo de Chisca y desde aquí puedo abrir de nuevo la ventana de tratamiento para comprobar que ha sucedido lo que he dicho. Aquí tenemos una hospitalización normal sin más menos hora. El intervalo es 24, en este es 0, que es exactamente lo mismo, que debería empezar a las 22 horas. Y como vemos, Chisca tiene a las 22 horas, aquí 22 y aquí 22, dos conceptos que efectuar. Uno es hospitalización normal y otro es control de epilepsia. Vale, no vamos a entrar ahora a trabajar con la ventana de atención hospitalaria, esto lo haremos en vídeos posteriores, simplemente vamos a utilizarla para comprobar qué sucede cuando yo hago cosas en la definición del tratamiento. Por tanto, lo primero que hemos visto es cómo hacer cosas. ¿Qué pasa si yo ahora tengo que hacer algún cambio en el tratamiento? Siempre se hace desde la ventana de definición. Imaginemos que el control de epilepsia lo quiero eliminar. Pues simplemente me vengo aquí y lo borro. Quiere decirse que ya no se aplica, pero allí lo tenemos todavía, porque esto es una plantilla y la concreción de la plantilla la vemos aquí. Por tanto, si yo ahora corrijo el tratamiento, lo que va a suceder es que los cambios que yo he efectuado aquí se van a replicar allí, en todo aquello que todavía no esté efectuado. Como aquí no hay nada efectuado, pues todo entra dentro de los parámetros que estamos trabajando. Le voy a dar a corregir tratamiento y lo que va a suceder es que el control de epilepsia va a desaparecer. Ahí lo tenemos. Vamos a ver más cosas. Vamos a ver más cosas. ¿Qué pasa si yo ahora elijo, por ejemplo, otro concepto diferente, digamos Alicine? Alicine, vemos aquí que también tiene 24 horas de intervalo. Lo que sucederá si yo pongo un Alicine es que lo mismo que teníamos antes, me pondrá uno a las 10 de la noche. Pero si yo digo que en lugar de 24 yo quiero intervalos de 8 horas y aplico, lo que va a suceder es que al dar a corregir tratamiento, como vemos, me pone uno a las 22 horas, a las 10 de la noche, y otro 8 horas después, a las 6. Como el siguiente sería a las 14 horas, pero eso pasa de las 10 de la mañana, ya no me hace más que 2. Creo que está claro lo que estoy diciendo. Bien, si yo ahora tengo que corregir esta pauta, digamos, para que en lugar de intervalo de 8 horas fuera intervalo, vamos a poner de 6 horas, y lo voy a corregir. Bueno, casualmente hemos acabado a las 10 de la mañana. Vamos a hacerlo otra vez, pero con menos intervalo, porque ahí sí me ha corregido las 22 y las 4, pero claro, el 4 más 6 serían las 10 de la mañana, y ahí ese es el límite. Vamos a ponerle cada 4 horas. Ahí tenemos. Entonces empieza a las 22 y 4 a las 2 de la mañana, 6 de la mañana, el siguiente sería a las 10 de la mañana, pero ahí ya ese es el límite y por tanto no lo hace. Bien, ¿qué pasa si añado y borro? Pues lo mismo que estoy viendo, pero análisis de heces.
Resulta, vamos a explicar ahora, que el análisis de heces yo quiero hacerlo, pero no a las... Todo esto que estoy haciendo son ejemplos para que veáis cómo funciona. No tiene ninguna validez clínica, evidentemente. Si yo ahora aquí quisiera que un concepto que pongo estuviese desplazado con respecto a los demás, pues yo aquí pondría el desplazamiento que quiero, digamos 2 horas. Hacia adelante, si es más, o si clico 2 veces me pondrá un menos, que es hacia atrás. Es decir, se pondría como, en este caso, a las 8 de la noche, y si pongo más, se pondría a las 12 de la noche. Creo que está claro lo que estoy diciendo. Entonces, lo aplico. Ahí tengo mi análisis de heces a las 0 horas, 12 de la noche. Todo esto que estamos viendo, estas modificaciones que estamos haciendo, son las 10 de la noche, se efectúan únicamente en los conceptos, valga la redundancia, no efectuados. Como aquí vemos que no tenemos nada efectuado, todo lo que yo estoy haciendo se aplica a todo lo que hay. Pero si yo hiciese un cambio, vamos a ver aquí todos en lugar de solamente los pendientes, vamos a hacer un cambio y vamos a decir que esto ya se ha efectuado. Muy bien. Esto ya se ha efectuado. Esto no vamos a entrar ahora, lo veremos después, ¿vale? Simplemente es para que veáis qué va a pasar si parte del tratamiento está ya efectuado y una parte no. Pues los cambios que yo aplique aquí solo se van a transmitir a los conceptos sin efectuar. De manera que estos dos que están efectuados no se van a corregir. Estos van a permanecer tal cual están. Haga lo que haga. Si yo ahora, por ejemplo, elimino la Alicine y digo que me lo elimine desde las 10 de la noche, que sería aquí, este debería eliminármelo, pero no lo va a hacer porque está efectuado. Entonces borro Alicine, corrijo, le digo que sí y me borra los otros Alicines, pero no el primero, pues está efectuado. Bueno. Bien, esto es en cuanto a nuevos días y corregir tratamientos. ¿Qué pasa? Imaginémonos que de este animal ha llegado todo a buen fin, he efectuado incluso eso, y estamos en el día siguiente. Es decir, querría generar el tratamiento del segundo día. Bueno, pues simplemente, esto claro, depende a la hora que yo entre a hacer esta función, pues aquí me pondrá una fecha y una hora. Si yo estoy trabajando antes del día siguiente, simplemente clicando aquí, ya me pone fecha del 21, en este caso el día siguiente, y hora 10 de la mañana. Entendiendo que lo que yo quiero ahora es generar el segundo día, el siguiente día. Vale, aquí hemos de tener en cuenta siempre vigilar la fecha y la hora a la que se va a aplicar lo que yo haga. Voy a añadir aquí la Alicine, de nuevo, ¿vale? Y voy a añadir, bueno, vamos a dejarlo con 3 para que sea más sencillo de ver. Si yo ahora doy nuevo día, lo que va a hacer es aplicar estos conceptos a continuación de estos, pero la hora a la que va a comenzar no van a ser las 10 de la mañana, sino que lo que va a suceder es que cada concepto va a continuar con su pauta de intervalo basándose en la última vez que fue usado, digamos, que fue puesto. Por ejemplo, la hospitalización normal fue puesta a las 10 de la noche. Por tanto, como su intervalo es 24, volverá a ser puesta a las 10 de la noche. Análisis de heces, como su intervalo es 0, no nos fijamos en el día anterior, sino que se pone una sola vez al inicio del siguiente día. Y Alicine, vamos a seguir el ejemplo que pusimos antes, digamos que Alicine es 24 horas, serán a las 22 horas. Si yo le pongo aquí que en lugar de 24 horas el intervalo son 8 horas, la pauta la va a seguir con respecto al último que se hizo, es decir, a este último, a estas 22 horas. Lo vamos a comprobar ahora mismo.
Yo ya digo que quiero nuevo día y los conceptos según he especificado aquí. Bueno, esto es algo que no quiero explicar ahora en detalle, pero es claro, no puedo evitarlo. Es decir, cada vez que yo voy efectuando conceptos, esto lo veremos más adelante, cada vez que yo efectúo conceptos se va generando la facturación correspondiente. Y cuando yo quiero generar un nuevo día, me advierte que ya tengo un pre-ticket de esta mascota. Me dice si lo quiero pasar al siguiente estado. Digo que sí, y esto lo explicaremos en detalle, pero no ahora. Vale, pues aquí tenemos, vuelvo a ver mi tratamiento de día para que veamos una cosa con respecto a la otra. Mi alicine, que yo le puse 8 horas, o sea, cada 8 horas, habíamos visto que el anterior lo había puesto a las 10 de la noche y el siguiente me lo propone a las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque hay una excepción en la regla del intervalo y es que, en este caso, el alicine, siguiendo la norma, debería ser puesto a las 22 más 8 serían las 6 de la mañana, pero nunca se va a poner antes del inicio del día. Nunca se va a poner antes del inicio del día. Esto es un caso un poco extraño. ¿Qué significa? Significa que, como estoy definiendo el segundo día, no tiene lógica que me ponga cosas para hacer 4 horas atrás, porque estoy definiendo ya el segundo día. Esto en el caso de la corrección del primero sí sucedería. Y otra cosa que tenemos que hacer notar es que el intervalo, efectivamente, poner 24 o poner 0 no tiene incidencia en cuanto a la frecuencia con que se va a poner. Es decir, se van a poner en ambos casos una sola vez al día, tanto si ponemos 0 como si ponemos 24. Pero en lo que sí tiene influencia, y lo podemos ver aquí, es que hospitalización, cuyo intervalo es 24, se puso el día anterior a las 22 horas y se va a volver a poner el día siguiente a las 22 horas. Ahora bien, si el intervalo es 0, en análisis de heces podemos ver que se puso el día anterior a las 0 horas, es decir, a 12 de la noche, y el día siguiente se pone a primera hora, puesto que no hay frecuencia. Es decir, el intervalo aquí no es... ¿cómo explicar? No hay 24 horas de salto, sino que se pone inmediatamente. Es decir, si este análisis de heces se hubiese puesto a primera hora del primer día, pues aquí también se va a poner a primera hora del segundo día. Pero como el primer día empezamos a pautar a las 10 de la noche y le dimos, en este caso es un ejemplo un poco extraño, le dimos un intervalo de 2 horas más, o sea, un más 2 horas para hacer el ejemplo, en el segundo día no le damos el más 2 horas y la consecuencia es que se va a poner a primera hora, es decir, no hay diferencia en cuanto a la frecuencia, se van a poner ambos una sola vez, pero sí hay diferencia en cuanto a la hora a la que se va a poner con respecto a la anterior vez, en el caso del segundo día de tratamiento. Bueno, esto es todo en este vídeo.